Andrés Tulipano es un hombre que lo vinculamos todos a la televisión, al teatro también, responsable de muchos éxitos en el teatro, la comedia y bueno, también desde hace algunos años en el jurado de carnaval. Hoy de alguna manera es con el desfile por 18 de julio el comienzo formal oficial del carnaval más largo del mundo, así que tenemos muchos pretextos para recibirlo. ¿Cómo te va, Andrés? Un gusto recibirte. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Un hombre de televisión, un hombre de comunicación, un hombre del espectáculo, un hombre de qué? Esencialmente de televisión. Mis orígenes son televisivos. Lo demás se fue dando con el tiempo. ¿Y cuáles fueron esos comienzos? Los comienzos fueron final de Telecataplún y principios de Plop, digamos. Cuando se enfermó Jorge Scheck, que era el que escribía las noticias cantadas y otros sketches más. Estaba necesitando un guionista y yo en ese momento escribía humor, pero humor de joven, Eras muy joven, de adolescente, claro, en una revista que teníamos con unos amigos de humor, principio de la democracia, y un amigo que yo tengo en el canal que se llama Willy Colli, que es un técnico que siempre lo reconozco, su colaboración le dijo a Deneve que tenía un amigo que era fanático de Telecataplún, que era yo, y que sabía, digamos, la esencia del humor que usaban en Telecataplún, y modestamente traté de seguir la línea, ¿no? Con las famosas noticias cantadas. ¿Qué incidencia tuvieron las noticias cantadas? Primero en dictadura. Muchísimas. Recuerdo que ahí las estamos viendo, mirá el gordo Armaño. Ahí ya las noticias cantadas con tecnología, con croma y todo, ¿no? Sí. Estos eran en vivo, estas las escribía Jorge Scheck. ¿En vivo? Era en vivo, con música en vivo. ¿Qué animales, por favor? Sí. Qué generación. Gloriosa. Me erizo. Mirá, aprovecho a hacerlo público, pero este año voy a empezar en un proyecto, en un antiguo proyecto que tengo, que es que reconozcan a Telecataplún o en una plaza o en una calle, porque las nuevas generaciones no conocen. Y Telecataplún fue maravilloso y tiene mucho que ver con el teatro y tiene mucho que ver con el carnaval cuando hablemos, porque es una manera de hacer humor nacional. Nacional. Y bueno, entonces capaz que con una idiosincrasia. Y mi idea es eso, que de alguna manera lo reconozca. Fue el único programa en la historia de la televisión nacional que tiene más de 50 años que se vendió al exterior. El único. Sí, claro. Y bueno, los lobisones fueron los Scheck, Sí. también con unos actores de un peso y una materia prima impresionante. Sí. O sea, creo que se dio una conjunción de planetas impresionante para que eso se destacara. Pero ese humor uruguayo que es un sello. Es un sello. Porque te lo dicen los argentinos, o sea, no porque lo recolocamos nosotros, sino porque nos lo dicen de afuera siempre. ¿Qué lo caracterizaba? ¿Cuál era? Mira, creo que el humor uruguayo tiene mucho más de inglés. Mucho más de inglés. Este es el sketch de Napoli, Cassetti y Acuña. Carne de vestuario, Sí. que hacía de Venancio Ramos. Sí, idéntico además. Idéntico. El humor uruguayo tiene mucho más de humor inglés que el humor argentino. El humor argentino se parece mucho más al humor italiano. Entonces Telecataplún rescató eso, rescató la ironía, rescató el humor absurdo. Cuca Esclavo siempre decía que los ingleses, además de los frigoríficos, de los ferrocarriles y las obras sanitarias, nos habían dejado un estilo de humor. Y ya para unir los temas, creo que el estilo de humor uruguayo, la última gran isla que tenemos es el carnaval. En el carnaval, suena raro lo que voy a decir, pero hay mucho de ese humor inglés que tiene el Uruguay. Hay mucha ironía, mucha crítica con altura, y mucho absurdo también. Ahora después vamos a hablar del carnaval, Sí. pero también Marcelo Fernández el otro día hablando de estas cosas también reconocía que hubo un momento donde también en el carnaval se empezó a caer en el chiste, no soez, pero a la cosa un poco más chabacana, y que fue el propio carnaval increíblemente como que se curó en salud. Sí. Y hoy hay un humor de doble sentido. Hay de todo, hay una gran miscelánea de estilos. Pero vos no podés decir que el humor no. del carnaval sea un humor grosero. No. Hoy no, creo que nadie lo puede decir. Te podrá gustar o no, que es otra cosa, pero
No. ¿Y por qué? Si tenemos ese pedigrí, ¿por qué no hay humor en la tele? Yo creo que el primer, no es mi métier, pero creo que el primer problema es económico, ¿no? Mantener un programa de humor se necesita un elenco numeroso, porque el humor desgasta, y ahora se necesita muchos medios técnicos porque ha cambiado mucho. Si bien lo que vemos ahora de Telecataplum es muy pintoresco, como algo vintage, no funcionaría, claro, no funcionaría con el déficit de atención que tiene la gente. Se necesita mucho más edición y mucho más cantidad de cosas. Yo cuando entré en el canal, entré a escribir un sketch que hacían Laura Sánchez y Emilce Viñas, que se llamaba Las Vecinas. Sí, claro. Y yo me acuerdo que escribía a máquina, por supuesto, ¿no? Porque no existía computadora. Y no estamos hablando de tanto tiempo atrás. No, es verdad eso. Pero me acuerdo que eran 12 hojas el sketch, formato oficio, que eran unas hojas largas. Más larga que carta. Y terminó en el 98, 99 y eran una hoja y media formato carta. Claro. Lo que pasa es que también hay que ver un poco la gente, ¿no? Porque también te encontrás con cosas raras. Por ejemplo, uno de los programas, no sé si más exitoso, pero de los que hay de humor en Argentina y que también lo importamos acá, que se llama Sin Codificar, es una sucesión de chistes tontos. Porque sí, no quiero abrir un juicio de valor, porque todo es válido, pero... A mí capaz que me divierte, pero eso sí. A mí es de vuelo corto, o sea, te divierte, está un programa, dos programas... Pero en definitiva parece que fue una especie de rueda de amigos. Claro, a eso voy. Sí. Entonces, como que vos no notás una elaboración. Después sí tienen sketches fantásticos, imitaciones, de los cuales hay muchos uruguayos responsables ahí, ¿tá? Pero la base de ese programa es una sucesión de contar chistes, que no es la gracia de un programa de humor. Bueno, es una forma, pero nosotros trabajamos de otra forma en Uruguay. Siempre se ha hecho humor, pero además se puede hacer pensar con comedia. De hecho, es lo que yo trato de hacer en el teatro. La comedia siempre parte de una situación dramática. El hombre que se resbala y se cae con el clásico con la banana es una situación dramática para el señor, pero para el resto es una situación de comedia. Pero se puede hacer pensar con las situaciones de comedia. Se puede hablar de la soledad, de la dificultad de conseguir pareja en este mundo luego de separarse, siendo grande. Se puede hablar de las relaciones entre las generaciones. Todo eso se puede hacer con comedia también. Claro. Es otra forma de hacer humor. Y ese alto presupuesto está por la cantidad de gente, está por el tema de las tecnologías, está porque tampoco muchas veces hay un apoyo, hay un gran doble discurso. Me pasa con el tema de los programas culturales, todo el mundo dice que viene un programa cultural, hace falta cultura, y vas a golpear una puerta para que ese sponsor aparezca para poder financiar el programa y el sponsor no aparece. Sí, estaba en estudio una ley de mecenazgo, que eso sería muy importante también, ¿no? Sí, que fuera sencillo de acceder. Yo creo que el humor del Uruguay es un patrimonio nacional. Y hay que cuidarlo, porque las nuevas generaciones, el concepto de humor que tienen es de los programas que tú estabas hablando. Ese es el concepto de humor televisivo que tienen las nuevas generaciones. Y te digo nuevas, menores de 35, porque no tienen otra referencia. Entonces, no quiere decir que lo de antes era mejor, pero sí que lo conozcan, que hay otra forma de hacerlo. Claro. Y trabajar. Y hay gente que ha hecho mucha cosa y que que se está jubilando, se está yendo o lamentablemente se está muriendo por una cuestión monetaria. Mira, cuando estaba en muy mala posición económica a través de amigos comunes con familiares de Ricardo Espalter, que estaba viviendo en Maldonado, me pidieron si a través del Ministerio de Educación y Cultura se podía gestionar una pensión graciable, y yo intermedié ante el despacho del entonces ministro Brovetto, porque es quien los pide las pensiones graciables, para Ricardo Espalter. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Estoy hablando de hace 6-7 años, siendo Brovetto ministro de Cultura. Justifiquen por qué lo necesita. Y yo le dije a la persona con la que estaba hablando, ¿tengo que justificar quién es Ricardo Espalter y que está pasando una muy mala posición económica? Sí. Llamé a Franklin Rodríguez, que había hecho un libro sobre... Y le mandamos, con ese familiar de Espalter, le mandamos el libro.
se nos murió. Se murió Spalter. Y no lograron la No logramos. Digo, pongo ese ejemplo, del cual me tocó ser accidentalmente coprotagonista, porque eso demuestra el tema de la falta de memoria y de reconocimiento, que es lo que tú estás buscando, ¿no? Y la comedia siempre fue como el hermano pobre del teatro también, Sí. ¿no? No se dan premios a comedias. Y yo tengo una teoría muy personal que creo que se arrastra del Renacimiento y de la Edad Media, cuando el bufón era lo último que había en la corte. Pero tal vez si hubiera sido un actor dramático, Spalter, que también son valorables los actores dramáticos, Por favor. hubiera tenido otro tipo de Sí, eco, sí. ¿no? Bueno, de hecho, cuando quiso hacer teatro más serio, le costaba más. Y claro, porque tiene en su personaje... ¿Te acordás de aquella obra, creo que era de Ricardo Prieto, Sí, Garúa? sí, Garúa, Por ejemplo. Y que estaba muy bien, Y además. estaba muy bien. Fantástico. Muy bien. No, estaba acordando que Ricardo Prieto es otro que necesita reconocimiento. Un dramaturgo que se fue demasiado Sí, sí, joven. y reconocido en toda En la todo- Iberoamérica. Y acá, Sí, y sí. en Francia. Tengo también, las es obras verdad. de teatro de él en francés. En francés. Y acá, ¿cuánto hace que no se hace un Ricardo Prieto? Bueno, yo me pongo quejoso. Hoy los Pero actores... hay que revertirlo eso, pero hay que revertirlo con trabajo y es una responsabilidad de nuestra generación. Yo lo tengo claro eso, no sé si a medida que vas cumpliendo años, Bueno, pero está tengo bien. el 2015... Me tenés de aliado. ¿Eh? Me tenés de aliado. Sí, sí, porque después se corta el eslabón y es muy difícil explicarlo. Por eso el carnaval también tiene algo importante de identidad y de transmisión. El año pasado, ahora que nombraste Spalter, un grupo de parodistas que se llama Aristófanes hizo la vida de Spalter. Mirá. Y fue muy interesante porque cantidad de jóvenes lo descubrieron y cantidad de gente adulta lo redescubrió. Bueno, En su faceta humana y en su faceta artística, por supuesto. como por ejemplo, ya que estamos con personajes también del año pasado, recrear la vida de Fosforito, También. que seguramente para muchísimos Sí, Fosforito no es nada. Es lo que tiene el carnaval, es esa cosa, esa comunicación. Hicieron Mozart también. Claro, sí, exacto. Fosforito, Mozart, Spalter. O sea, el carnaval es como un abanico de posibilidades interesantes. Y hoy los actores, si hoy tuviéramos que hacer un imaginario programa de televisión, ¿provendrían del teatro, del circuito de teatro o provendrían del carnaval? Yo creo que vendrían de todos lados. Porque el En carnaval todas- es una cantera interesante, ha Sí. dado una cantera interesante porque se ha profesionalizado bastante Sí, el carnaval. Sí, mucho, mucho. Antes surgían de la televisión también, ¿no? Donde el lenguaje de la televisión es muy especial también. Es muy especial, por eso le cuesta mucho a algunas figuras de carnaval llegar a la televisión, porque están acostumbrados a trabajar para un público que está a 30 metros de distancia. Es lo que muchas veces le criticó el cine a los actores de teatro. De teatro, por ejemplo. Pero bueno, con un buen director que maneje las energías, que sepa explicar. Hay gente muy talentosa, por ejemplo, que no está haciendo nada en este momento, que sabe mucho de televisión y sabe mucho de actuación y de manejo de energía de los actores. Yo creo que hay gente talentosa en todos lados y gente muy joven con mucho talento. Y además hay una nueva rama ahora que es la comedia musical. Sí, es verdad. Que es la comedia musical. Yo estuve ahora siempre he hecho los castings del canal desde hace 25 Canal años. 12. Del Canal 12, perdón, yo digo el canal del Sí. Canal 12. Y todos los años se presentaban los mismos. Entonces tuvimos que hacer el casting para esto, Yo me llamo. Entonces dije, otra vez me voy a tener que ver a todo el que imita a Natalia, tal. Sin embargo, quedamos todos de boca abierta porque había una cantidad de gente, hay una nueva generación donde la vara está muy alta por YouTube. Claro. Entonces, cantan perfecto en inglés, se han pulido en escuelas de canto, saben música, saben mover, una cosa integral, y hay varias escuelas muy buenas y de muy nivel de comedia musical en Montevideo. Entonces, eso en una plaza tan chica generó una cantidad de gente que lamentablemente no tiene lugar donde demostrar sus talentos. Claro. Sí, Andrés, y por ejemplo, ¿qué pasa con la ficción y la posibilidad? Olvidémonos del humor entonces. Tampoco generamos programas de ficción. Ha habido intentos, de diversa calidad y de diversa suerte. Sí, sí. Como que nos faltan más que de 2 centavos, nos falta un poquito más para el peso. El problema de la ficción es siempre con una base económica, Claro. pero es más grave aún, porque la ficción es muy cara a la obra de ficción,
pese a que en Uruguay se logran costos que internacionalmente son risibles, Sí. yo hice ficción. Yo hice ficción con Las novias de Travolta, que funcionó muy bien, Sí, claro. y fue un éxito, pero el éxito de la ficción es no perder, es empatar. Claro. Y no hay una tradición de venta de programas uruguayos al exterior. La televisión uruguaya no se vende al exterior. Ahí la tenemos a la novia de Travolta. Ahí están Las novias de Travolta. Sí, un éxito increíble. Sí, además, bueno, para lo que sirvió fue para que despegara desde el punto de vista teatral, porque después de esto se estrenó en no menos de 12 países diferentes. Pero primero fue una obra de teatro. Primero fue una obra de teatro. Ahí va, claro. sí, claro. Pero acá en Uruguay, pero Sí, después sí. de la ficción se estrenó de hecho hay ahora bastantes versiones en distintos países del mundo y se va a estrenar en Miami. Acabo de firmar ahora con Agadu para hacer una versión en Miami. ¿Cuál fue el éxito de Las novias de Travolta? Y eso que yo te decía, porque Las novias de Travolta tienen mucho de humor uruguayo detrás, es humor reflexivo. Entonces hablan de la soledad, hablan de lesbianismo y hablan de los problemas con sus hijos adolescentes, la problemática de buscar una nueva pareja después de los 40 años, pero lo hablan con humor. Claro. Lo hablan con humor. Entonces es una forma de reflexionar desde otro ángulo. ¿Y en qué consistió lo del libro que salió en España, de Las novias de Travolta? Bueno, una autora española vio la obra, le gustó muchísimo y yo estaba en Madrid justo para el estreno y bueno, almorzamos juntos y me propuso hacer una novela. Una escritora española que se llama Claro. Paloma Ulloa. Paloma Y Ulloa, hizo sí. una novela ambientada en Madrid. O sea, escribió sobre Sobre la obra de teatro, digamos, engordó, digamos, los Sí, sí, personajes sí, y hizo capítulos diferentes con cada una de ellas. Ahí- Muy interesante. Ahí por eso lo estaba Muy, pensando muy como ejercicio interesante ese creativo. trabajo. Ahí tu única participación fue simplemente autorizarlo. Nada Autorizarlo. Ella me mandaba y bueno, y ella tomar la obra de teatro y en base a eso agarrar las situaciones y los personajes. Pero qué curioso, ¿no? Maravilloso. Nunca había escuchado que algo así. Sí. Porque uno puede hacer quizás una versión libre, yo tomar Las novias de Travolta como tema, pero no hacer Las novias de Travolta, invento otra cosa. Sí, y logró algo fantástico. Y ahora se va a editar en España, pero además todas las correlaciones. Ahora viene su esposo, que es fotógrafo oficial del Carnaval de Venecia, a hacer fotografías de las llamadas y del... Mirá vos. Yo le conseguí las acreditaciones porque quiere hacer una exposición artística, de fotógrafo artístico. Quiere hacer el carnaval más sofisticado del mundo, que es el de Venecia, y en la misma exposición el carnaval más artesanal del mundo, que es el Uruguay. Bueno. Me pareció una muy buena idea y llega la semana que viene a Montevideo. Capaz que puede ser un buen entrevistado. Sí, pasame los datos. Te paso los datos. Para terminar el capítulo de la tele, esto lo habrás escuchado 1000 veces, las audiencias se forman. Sí. Si tú le vas dando, yo siempre pongo el programa de radio de cultural mío, al principio nadie dice, no, un programa cultural no va a andar, no le interesa a nadie, bueno, lleva 15 años y mal no le va. Perdón, te redondeo lo Sí. de la ficción, que no te dije. Sí. El secreto de toda la ficción en cualquier parte del mundo, Brasil, Argentina o Estados Unidos, es la proyección local y la venta internacional. Si no tenés venta internacional, no funciona por más éxito que tengas. Pero tiene que ver con Cerramos. no, por eso tiene que ver con esto. Entonces, digamos, pero vos generás un producto, ya sea un programa cultural, un programa de agro, un programa de lo que sea, no necesitas, no deberías necesitar la legitimación inmediata, sino que acostumbrar al público, ir formando la audiencia dándole eso. Sí. Con la tele pasa yo sé que son otros tiempos, pero con la tele pasa lo mismo. Vos vas formando la audiencia y vas generando esa demanda. Después funciona solo. Si no le das ese programa de humor o esa ficción, difícilmente el público lo reclame. Si tú le das todo el tiempo programas extranjeros para no estigmatizar ninguno, porque no me gusta el deporte nacional de pegarle a determinados programas, la gente va a demandar eso, porque le estás dando eso. Y después terminamos en la perversidad de que quienes deciden dicen, bueno, pero lo que la gente ve es esto. Le damos lo que la gente ve. Pero en realidad sos tú, como programador, que generaste
ese es lo que el público ve. Sí, es difícil opinar sobre eso porque los canales son empresas. Ah, obvio, y no están para hacer filantropía. Y no están para hacer filantropía. Lo bueno es encontrar un camino intermedio, pero es muy difícil eso, porque yo siempre me crié durante toda mi vida diciendo la gente ve lo que le dan. Sin embargo, está el canal oficial que tiene muy buena programación y sin embargo no tiene buena audiencia. Así que habría que estudiar más a fondo eso, ¿no? Sí, está bien. E incluso en los canales de aire hay programas de buena calidad que no tienen buena audiencia. Yo creo que es más profundo que una grilla de programación, va por otro lado. Por eso me gusta trabajar mucho y me gusta trabajar mucho en el carnaval, porque me parece que es una cosa fermental, una isla de identidad maravillosa. Y quien sabe de televisión sabe que las audiencias tienen preferencia por lo nacional, por la identificación, y en segundo lugar por lo regional, y en tercer lugar por lo externo. Ahora, si no tenés algo interesante nacional, se van a lo regional y si no se van al exterior. Sí. Pero no es casualidad que los informativos sean los programas de mayor audiencia. ¿Por qué? Porque tenés la identificación de lo que te pasa al costado. Sí. ¿Cuándo te convocaron por primera vez a Carnaval? Carnaval 2007 o 2008. Empecé como jurado de textos e interpretación. Bien. El otro día leía declaraciones, a esta altura ya no recuerdo de quién, porque uno lee tanta cosa, que decía, haciendo mención al carnaval y al concurso, que el arte no se puede juzgar. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la función del jurado? El jurado no juzga, primero. Siempre le digo al jurado, el jurado no juzga, eso lo hace el Poder Judicial. Lo que hace el jurado es evaluar. Bien. Y no hay nada mejor que un jurado en estos momentos. El día que se invente algo mejor que eso, porque hablábamos de tu pinacoteca, hay concursos de arte también. Sí. Es todo tan subjetivo. Ah, sí, claro. Pero no hay nada mejor que eso. Y bueno, yo que trabajo con la comisión de elección de jurados, te puedo decir que es un trabajo hecho a conciencia y los jurados son idóneos en lo suyo y gente con una amplitud de criterio interesante, que no juzga lo que le gusta, sino un espectáculo que está bien concebido y donde la propuesta es bien trasladada al público. Estoy de acuerdo, el arte no se juzga, se puede evaluar, que es lo que tratamos de hacer modestamente con el jurado. Y no hay nada mejor. ¿Sería muy diferente el carnaval uruguayo sin el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas? Y sería el campeonato uruguayo de fútbol sin copa. Por lo menos es algo al final del camino. Claro, porque puede ser un muestrario que no tiene gracia, ¿no? Y bueno, la emoción que le da la competencia. Y el ser humano siempre necesita de los mimos de los premios, ¿no? Aunque los actores digan que no, pero ganar un Oscar es muy importante para cualquier actor, ganar un Florencio, ganar un premio de carnaval para un conjunto de carnaval, no solamente es un aliciente, sino el corolario de un gran esfuerzo, una cantidad de ilusiones, una cantidad de esperanzas, ¿no? Y ya este carnaval arranca con la polémica de la prueba de admisión, ¿no? Sí. De los 17 murgas o 18 murgas entraban 7 lugares. Sí. Uno podía suponer, yo no soy del palo del carnaval, pero uno podía suponer que Araca la Cana y Agarrate Catalina eran puestos entre esos 7 y sin embargo no lo fueron. Y generaron 10.000 suspicacias. 10.000 suspicacias. ¿Cómo lo viste tú? Primero aclarar una cosa, no es el jurado el que deja fuera los conjuntos, sino los mismos directores de carnaval que ponen los cupos. Si pasaban los 18 para el jurado, los juzgaba en el concurso. Pero bueno, los mismos directores de carnaval son los que pusieron 7 cupos para 18 lugares. No es que las murgas que no entraron no hayan sido buenas, hubo mejores. Al haber un tan alto nivel, es imposible que entren las 18. Entonces el jurado lo que hace es hilar fino en los textos, en lo que cantan y los resultados. Te diría que habla bien del jurado también, ¿no? Digamos, ahí no pesan, sobre el escenario, no pesan los títulos y
y tampoco lo que el jurado hace es proyección. Porque dice, no, pero para febrero va a estar bien. Bueno, es como decir, bueno, no, está claro, que Danubio entre a la Copa Libertadores porque va a comprar un 9 y un 7 internacional. Entonces, no es justo para los demás. Yo creo que la noticia es no entró tal y tal. Entraron los que tenían que entrar. Los que tenían que entrar, porque, bueno, si al jurado le dicen, no, las murgas que cumplen más de 85 años, dicen los directores, que son los que hacen los reglamentos, tienen que entrar al concurso, perfecto. O las murgas que son más taquilleras tienen que entrar, no es justo, pero bueno, si viene de parte de ADECPU, que entre. ¿Quién pone las reglas? ¿ADECPU? Claro, ADECPU es el que pone las reglas y hace el reglamento, ¿no? Conjuntamente con un delegado de la Intendencia. Pero las reglas, las bases del reglamento las impone los directores de conjuntos. Y el jurado lo que hace es adaptarse a ese reglamento y evaluar por ese reglamento. ¿Pasó algo después? ¿Hubo algún tipo de reclamo? No, bueno, lo de siempre y lógico, ¿no? Las manifestaciones públicas. Las manifestaciones públicas y bueno, y la justa, digamos, el justo disgusto por no entrar, pero no más que eso. Y siempre con altura, ¿no? Porque además el jurado no solamente puntúa y da su veredicto, sino lo que hace es una devolución. Si tú sos director y tu conjunto no entró, te recibimos y te decimos por qué. Además ahora no hay secretos, porque antes decían, no, pero estos estuvieron mal. Ahora vas a YouTube y están todas las pruebas de admisión. Están grabados, o sea que los podés ver. ¿Y esas devoluciones, esos fallos, son públicos también? Bueno, por una cuestión ética, el jurado primero se lo da al director. No, está bien. Y después el director lo puede hacer público. Y durante el concurso, un concurso tan largo además, donde además además es interesante desde el punto de vista artístico cómo evoluciona, porque son prácticamente 3 ruedas y cómo uno ve que cambia la performance de los conjuntos, ¿no? Cambia. El secreto para tener una buena posición es la regularidad, que a veces es una cosa muy difícil de mantener, ¿no? Hay conjuntos que evolucionan rueda a rueda y hay conjuntos que no sé si es la presión o el cansancio que en algún momento aflojan. Claro, ustedes lo evalúan por lo que hacen allí en el Teatro de Verano. Ellos después, claro, vienen de todo un training de tablados noche a noche, noche a noche. Entonces capaz que, claro, yo voy al tablado del mi barrio, lo veo descollar a tal grupo y digo, no, esto tiene que... Y después capaz que justo en la segunda fecha del Teatro de Verano se pinchó. Sí, además en los barrios no hacen generalmente el repertorio completo, ¿no? Además. Porque una de las cosas difíciles de un espectáculo no es solo concebirlo, sino mantener la atención. Lo que hablábamos hoy del déficit de atención del público. Los tiempos de los conjuntos de carnaval son de los años 40 y 50, cuando la gente tenía otra percepción. Entonces, ahora hay conjuntos que están 60 minutos y hay que mantener eso. Yo que escribo te lo puedo asegurar. Viene Woody Allen a escribir carnaval y zozobra. Se la refigurilla. Y claro, porque el espectáculo en algún momento decae. No, y además el contacto con la información. Uno piensa cómo los cuplés de actualidad, por ejemplo, hace 40 años, cuando era otro el nivel de información, el acceso a la información, era muy diferente ahora. Claro. ¿No? O por ejemplo, también la presencia del humor político en los medios. Hoy prácticamente los 3 o 4 programas de radio más escuchados de la mañana hacen humor político. Claro. Por ejemplo. Lo que pasa es que antes el carnaval era un diario oral donde mucha gente se enteraba de las noticias a través de... Exactamente. Ahora no, ahora lo que hacen es comparar y juzgar lo que ya saben con lo que ven arriba del escenario. El otro día Marcelo Fernández nos reconoció, no tiene pruebas como para mostrar, sino lo diría, pero que ha habido históricamente presiones sobre el jurado de carnaval. ¿Qué pasa ahora? No, yo nunca tuve presiones ni como jurado ni como presidente. Es más, tengo un diálogo fluido con todos. Y sí, he escuchado eso, pero es parte del folclore de carnaval. No, está bien. También, ¿no? Pero digo, por ejemplo, conocemos años donde algunos premios compartidos o murgas cuyos integrantes tuvieron episodios de violencia, digamos. Ha pasado. El ambiente de carnaval en su momento fue un ambiente pesado. Quizás ahora ya no,
Marcelo eso lo reconocía también. Sí, sí. El carnaval, de hecho yo cuando escribí en los años 90 y nunca tuve ningún problema, y he ganado y nunca presioné a nadie, eso me consta. Es parte del folclore. Además, el problema es juzgar algo fuera de contexto. Porque te diría que en alguna época hasta estaba bien visto como una picardía. El otro día leí un reportaje a Pinino Más, un jugador de River argentino de los 70, que le preguntaron cuál fue el marcador que más trabajo le dio. Dice, bueno, Montero Castillo de Uruguay. Dice que jugaron el primer partido en Buenos Aires y se toqué la primera pelota y sentí algo que me pegó de atrás, caía fuera de la cancha, me dio la mano para levantarme y me dijo, enano, esto es Vietnam. ¡Qué buen cuento! Y la revancha en Montevideo, dice, agarro la pelota en el medio de la cancha, otra vez, a los 5 minutos me tira fuera de la cancha y me dice, la próxima te tiro al mar. Dice, no toqué nunca más una pelota. Claro. Te traigo este cuento Muy porque, bueno. fuera de contexto, esta es una conferencia del Fair Play en la FIFA y es aberrante. Sí, claro. Entonces, un muy cuento de jurado carnaval con gente, es hasta parte del folclore. Sí, sí, porque qué buen cuento. Qué buenos cuentos. Qué muy buen cuento. Te lo traje porque, bueno, una cosa es en el contexto y otra cosa es fuera de contexto. Es así. Es así. Bueno, ustedes hacen un gran sacrificio personal porque hay que bancarse un mes y pico hasta las 2 de la mañana. Y las familias, ¿no? Sí, claro. Y ahí al otro día ir a trabajar, ¿no? Además, claro. Y después, un muy buen amigo que fue durante muchos años integrante del Jurado del Carnaval me decía, en realidad, la noche de los fallos, hoy como es la tecnología, perfectamente, apretando un enter, lo tenemos. Y el sacrificio de la noche de los fallos lo evitaríamos todos porque en el acto están, pero sin embargo hay que mantener esa mística de... Sí, se reúnen las familias con los integrantes en los clubes, se hacen asados. Se sigue la agonía de... Y se sigue la agonía, es parte de lo que te decía del folclore, ¿no? Porque la tecnología es fantástica, pero a la vez es un poco fría, entonces... Eso de mirar puntito a puntito y comparar con los demás está bueno. Es un plus del sacrificio que está interesante. Andrés, gracias por haber venido. Al contrario. Es un gusto recibirte. Gracias. Y bueno, nos vemos pronto y con todos estos proyectos que siempre hay entre manos, seguramente nos cruzaremos. Gracias y saludos. Muchísimas gracias. Sí, claro. Y bueno, los lobisones fueron los Sheck, también con unos actores de un peso y una materia prima impresionante. Creo que se dio una conjunción de planetas impresionante para que eso se destacara. Pero ese humor uruguayo que tiene que es un sello. Es un sello. Porque te lo dicen los argentinos, o sea, no porque lo recolocamos nosotros, sino porque nos lo dicen de afuera siempre. ¿Qué lo caracterizaba? ¿Cuál era? Mira, creo que el humor uruguayo tiene mucho más de inglés. Mucho más de inglés. Este es el sketch de Napoli, Cassetti y Acuña. Carne de vestuario. Sí. Que hacía de Venancio Ramos. Sí, idéntico además. Idéntico. El humor uruguayo tiene mucho... Las cantadas con tecnología, con croma con y todo, ¿no? Sí. Estos eran en vivo, estas las escribía Jorge Sheck. ¿En vivo? Era en vivo, con música en vivo. Qué animales, por favor. Sí. Qué generación. Gloriosa. O sea, me erizo. Mirá, aprovecho a hacerlo público, pero este año voy a empezar en un proyecto, en un antiguo proyecto que tengo, que es que reconozcan a Telecataplum o en una plaza o en una calle, porque las nuevas generaciones no conocen. Y Telecataplum fue maravilloso y tiene mucho que ver con el teatro y tiene mucho que ver con el carnaval cuando hablemos, porque es una manera de hacer humor nacional. Nacional. Y bueno, entonces capaz que... Con una idiosincrasia. Y mi idea es eso, que de alguna manera lo reconozca. Fue el único programa en la historia de la televisión nacional que tiene más de 50 años que se vendió al exterior. El único. Andrés Tulipano es un hombre que lo vinculamos todos a la televisión, al teatro también, responsable de muchos éxitos en el teatro, la comedia,
Y bueno, también desde hace algunos años en el jurado de carnaval. Hoy de alguna manera es con el desfile por 18 de julio el comienzo formal oficial del carnaval más largo del mundo, así que tenemos muchos pretextos para recibirlo. ¿Cómo te va, Andrés? Un gusto recibirte. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Un hombre de televisión, un hombre de comunicación, un hombre del espectáculo, ¿un hombre de qué? Esencialmente de televisión. Mis orígenes son televisivos. Lo demás se fue dando con el tiempo. ¿Y cuáles fueron esos comienzos? Los comienzos fueron final de Telecataplún y principios de Plop, digamos. Cuando se enfermó Jorge Scheck, que era el que escribía las noticias cantadas y otros sketches más. Estaba necesitando un guionista y yo en ese momento escribía humor, pero humor de joven, Eras muy joven, de adolescente, además. Claro, en una revista que teníamos con unos amigos de humor, principio de la democracia, y un amigo que yo tengo en el canal que se llama Willy Colli, que es un técnico que siempre lo reconozco, su colaboración le dijo a Deneve que tenía un amigo que era fanático de Telecataplún, que era yo, y que sabía, digamos, la esencia del humor que usaban en Telecataplún, y modestamente traté de seguir la línea, ¿no? Con las famosas noticias cantadas. ¿Qué incidencia tuvieron las noticias cantadas? Primero en dictadura. Muchísima. Recuerdo que ahí las estamos viendo, mirá el gordo Armaño. Ahí ya las noticias... Mucho más de humor inglés que el humor argentino. El humor argentino se parece mucho más al humor italiano. Entonces Telecataplún rescató eso, rescató la ironía, rescató el humor absurdo. Cuca Esclavo siempre decía que los ingleses, además de los frigoríficos, de los ferrocarriles y las obras sanitarias, nos habían dejado un estilo de humor. Y ya para unir los temas, creo que el estilo de humor uruguayo, la última gran isla que tenemos es el carnaval. En el carnaval, suena raro lo que voy a decir, pero hay mucho de ese humor inglés que tiene el Uruguay. Hay mucha ironía, mucha crítica con altura, y mucho absurdo también. Ahora después vos hablar del carnaval, sí. Pero también Marcelo Fernández el otro día hablando de estas cosas también reconocía que hubo un momento donde también en el carnaval se empezó a caer en el chiste